Hola chicos, un placer saludarlos. Bienvenidos a nuestra sesión número 8. En esta ocasión daré las indicaciones para la elaboración de la evidencia de aprendizaje número 1 que será entregada el próximo martes. Entonces es importante que la vayas preparando y que vayas realizando paulatinamente las actividades para que la puedas entregar sin ningún problema el siguiente martes. Te recomiendo leas con atención quizá una, dos o las veces que necesites el archivo de evidencia de aprendizaje número 1, composición escrita, porque aquí están las instrucciones que tú debes de seguir para enviar tu actividad el día martes 3 de noviembre de 2020. Como lo dice en el título, vas a elaborar una composición escrita. Y entonces, ¿qué entregar? Una composición escrita de 3 recuerdos que han cambiado tu vida. Esto es muy importante, vas a seleccionar 3 recuerdos que han cambiado tu vida, pero ojo, vamos a ver qué requisitos va a tener esta composición escrita, porque eso será muy importante. Por eso me pregunto, ¿cómo hacerlo? Antes del ejercicio tendrás que hacer estos 7 pasos para que tú puedas preparar la elaboración de la composición escrita, porque no nos sentamos a escribir sin tener ideas, sin haberlas organizado, haberlas digerido y reflexionado, para que tú no tengas problemas para saber de qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir. Por eso es muy importante que realices estos 7 pasos antes de intentar escribir algo. Lo primero que te recomiendo es que en tu casa o en cualquier parte que tú desees localices un lugar cómodo y de preferencia donde puedas estar solo. Es importante que tengas a la mano un cuaderno y una pluma, y también te recomiendo, si así lo deseas, tengas a la mano la transcripción del organizador que te voy a mostrar posteriormente, que te puede facilitar la organización de estos 7 pasos. Te recomiendo también, si así lo deseas, que escuches la música que más disfrutes, y sugiero que sea aquella que te tranquilice y te dé paz. No sugiero una música que te haga sentir o tengas esa necesidad de estarla cantando o de estar analizando, porque entonces te va a distraer. Sugiero una música que te relaje y que te ponga en paz contigo mismo. También será importante que, ya que estés en ese espacio cómodo con esa música cálida, puedes cerrar tus ojos, quizá hacer unas cuantas respiraciones para tranquilizar tus sentidos, y que entonces comiences a traer a tu mente los recuerdos más importantes de tu existencia. Si tú te preguntaras, ¿cuáles son los recuerdos que más tengo presentes de mi existencia o a lo largo de mi vida? ¿Cuáles son esas situaciones que me han marcado, que las recuerdo? Es importante que tomes en cuenta que entre nuestros recuerdos no solamente aparecen alegrías, porque de repente todos queremos solamente contar las alegrías. Creo que también es válido y es hasta a veces mucho más enriquecedor escribir acerca de nuestras frustraciones, de nuestras tristezas y esas experiencias que dejaron huella notable en nosotros. Por eso son recuerdos, porque hay una huella en nuestra mente de la alegría, la frustración, de la tristeza, del dolor, de la muerte, de la angustia. Entonces, tómate tu tiempo para que por tu mente vayan fluyendo esos recuerdos. En la medida que vayan fluyendo, te sugiero que los vayas anotando. Primero no te preocupes por la cantidad, sino ve anotando todos aquellos y después vuelve a repasar esas anotaciones. Por ejemplo, recuerdo número 1 cuando se murió mi perro Job. Entonces a lo mejor ahí puedo tener un recuerdo, y entonces quizá al vivirlo puedo ir recordando otras cosas, o el día que me quedé solo podría ser prácticamente otro recuerdo, y entonces ve prácticamente dejando fluir esos recuerdos. Ya que los hayas dejado fluir y tengas un buen número, te voy a pedir que elijas 7 de ellos, y es importante que les des un título y los anotes en tu cuaderno. Por ejemplo, el día que conocí a Apolo, ese cachorro que nunca olvidaré. Ese puede ser un título, y ahí está clara cuál es mi recuerdo, que después lo puedo describir y lo puedo agrandar. Sí, será importante, pero entonces es importante que tú elijas 7 de esos recuerdos que vinieron o que fluyeron a tu mente, y que anotes con un título esos 7.
Después vas a seleccionar los 3 más importantes o los 3 que quieras o de los 3 que quieras escribir, porque a lo mejor de esos 7 no vas a seleccionar los 3 importantes, porque a lo mejor de esos ya has hablado mucho, ya has reflexionado mucho, y en cambio hay otros 3 que quizá no has compartido con nadie, quizá quisieras reflexionar o quisieras encontrarles algún sentido a partir de la escritura, y entonces selecciona esos, porque a lo mejor quieres volver a vivir de una manera distinta eso que tienes como recuerdo en tu mente. Quizá también esta experiencia ayude a sanar una frustración, una tristeza, porque cuando ponemos por escrito algo, la palabra también nos libera de esa alegría, de esa frustración, de la muerte, del dolor, de la angustia. Entonces, selecciona 3 de esos 7 recuerdos que tú ya tienes anotados en tu cuaderno. Ahora, ya que tienes esos 3, vamos a dirigir el proceso de elaboración de esa composición, porque vas a elaborar una composición escrita de los 3 recuerdos que ha cambiado tu vida. Entonces, hasta el momento ya deberías de tener 3 recuerdos. Te sugiero que te tomes tu tiempo para realizar esta actividad. Busca ese lugar cómodo, solo, donde tengas a la mano tu pluma y tu cuaderno para que puedas hacer las anotaciones. Incluso de esos recuerdos puedes ir haciendo anotaciones, porque cuando los estás recordando o los estás reviviendo, quizá notes cosas distintas. Entonces, incluso si tú lo quieres, también puedes trabajar los 7. A lo mejor no vas a entregar los 7, pero sería también un buen ejercicio de escritura que trabajaras sobre los 7. Puede ser un ejercicio que te dé también una cierta tranquilidad o paz a tu espíritu. Pues bien, entonces vas a revivir los 3 recuerdos seleccionados. Ya que los tienes bien, vas a otra vez a recordar, a situarte en el momento en que estabas, vas a ver de quién estabas rodeado, vas a tratar de percibir o recordar todos los detalles. Y va a ser muy importante que de entre todo lo que sucedió en ese recuerdo, elijas un objeto que sea el objeto importante de cada uno de los recuerdos. Puede ser un objeto, un personaje o algo, porque no vas a hacer tú lo importante en este recuerdo, sino va a ser el objeto, y eso va a ser muy importante. Entonces vas a elegir un objeto. Por ejemplo, cuando yo te decía que cuando conocí a Apolo, el cachorro que cambió mi vida. En este caso, el objeto del personaje va a ser Apolo. Voy a contar mi recuerdo como si yo fuera Apolo. Eso va a ser muy importante. Entonces, a partir del objeto seleccionado, escribe un título creativo. Entonces, quizá aquí ya tienes un título, pero ese título no es creativo. ¿Cómo va a ser un título creativo? Un título que motive a la lectura. Imagínate que tú le das a alguien ese título y de inmediato él tiene curiosidad por saber el contenido o por revisar el texto, porque hay algo en el título, una palabra, una expresión que le llama la atención y le mete curiosidad. Entonces ese título va a ser creativo porque nos da curiosidad y nos invita o motiva a la lectura del trabajo. Entonces va a ser muy importante que a esos 3 recuerdos les asignes un título creativo. Ahora sí, ya que tienes tu título creativo, ya que has percibido todos los detalles o en todo caso has revivido tus 3 recuerdos, casi ya estás listo para comenzar a escribir y vas a trabajar con el primer recuerdo. Te sugiero que el primer recuerdo lo vas a hacer, como ya lo hemos mencionado, desde la perspectiva del objeto que seleccionaste. Y entonces vas a imaginar que te has convertido en ese objeto. Por ejemplo, yo te decía, el día que conocí a Apolo, el cachorro que cambió mi vida. Entonces, yo voy a contar mi recuerdo no a partir de lo que yo viví, sino voy a tratar de ponerme en los zapatos de este objeto, es decir, voy a tratar de ser Apolo, mi cachorro, en algún momento, y voy a tratar de revivir el recuerdo o de contar el recuerdo desde esa perspectiva. Y por eso es muy importante que imagines que te has convertido en el objeto y narrarás cómo te sientes en tu nueva realidad. Es decir, imagínate que despiertas, es decir, como si yo despertara el día de hoy y reviso mis extremidades y me doy cuenta que tengo garras, que tengo mucho pelo, que mi pelo es de color café y negro, que mi olfato está sumamente desarrollado, que tengo mucha energía, que quiero
correr, no me han dado de comer. Entonces esa es mi nueva realidad y es muy importante que tú vayas contando cómo te sientes, cómo te ven y la manera que experimentas el recuerdo, porque vas a contar ese recuerdo o esa experiencia que tú viviste, pero desde la perspectiva del objeto. Ahora, es muy importante que en tu narración existan tintes expresionistas. Si lo necesitas, tendrás que regresar a revisar las características del expresionismo. Para eso, en la sesión pasada hicimos una tabla comparativa del expresionismo y del existencialismo. Y entonces en tu narración debe de haber esa exasperación, es decir, te sientes en ese objeto, estás desesperado, no te entiendes en tu nueva realidad. Por supuesto, hay una potencialización del yo, vas a contar cómo te sientes, cómo lo vives y cómo estás observando ese recuerdo. Quizá exista un poco de dolor, soledad o muerte. Entonces, esos tintes debe de tener tu primer recuerdo. Te sugiero que hay una extensión mínima para cada uno de los recuerdos, que son mínimo 10 renglones. Si necesitas más y te fluyeron las ideas, adelante, pero sugiero que sean mínimo 10 renglones. Ahora, el segundo recuerdo va a ser a partir de la perspectiva del segundo objeto que reconociste, ¿no? Entonces también lo harás desde la perspectiva del objeto, pero ahora la narración tendrá características existencialistas, es decir, vas a tratar de hacernos evidente, patente, de esa angustia existencial, es decir, como que no entiendes por qué te has convertido en ese objeto, por qué todos te miran, quieres hablar, no te entiendes, pero estás viviendo ese recuerdo. Entonces es muy importante que nos transmitas esa angustia que los existencialistas se encargaron de hacer evidente. Y por último, en el último recuerdo también se cumplen las características anteriores. Va a ser una narración a partir del objeto, sin embargo ahora vas a mezclar los elementos. Esa narración del tercer recuerdo tiene que tener características tanto existencialistas como expresionistas. Es muy importante que identifiques esas características que están presentes en tu texto, porque en la próxima clase voy a subir la lista de cotejo donde tú vas a revisar si tu trabajo cumple con esos aspectos, y en algún momento te voy a señalar con qué color vas a subrayar los tintes expresionistas del recuerdo 1, los tintes existencialistas del recuerdo 2, y con qué colores vas a seleccionar o subrayar las características que hay en tu narración que pertenecen al existencialismo y al expresionismo. Ahora, ya que tienes tus 3 narraciones que mínimo serán 15 renglones, más bien mínimo serán 30 renglones, es decir, como una cuartilla y un párrafo, es importante que cumplas con los requisitos de cómo entregarlo. Vas a realizar tus narraciones en Word. Es importante que escribas en negritas y cursivas cada uno de los títulos. Recuerda que cada uno de estos recuerdos tendrá un título creativo que nos debe de motivar a la lectura. Deben de estar centrados esos títulos. Es importante también que cada recuerdo, como ya te lo había mencionado, tenga una extensión mínima de 10 renglones. Que tus párrafos estén justificados. ¿Qué significa que estén justificados? Que observa cómo están todos prácticamente lineales, no están ni alineados a la izquierda ni a la derecha, sino están uniformes. Entonces es importante que tus párrafos estén uniformes, y es decir, van a estar justificados. Vas a utilizar letra Arial o Times New Roman número 12 y también un interlineado a 1.5. ¿Qué implica el interlineado? Que haya una separación. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda la lectura de un párrafo que tiene interlineado a 1.5 a un texto que está todo amontonado. Entonces por eso es muy importante que vayas a la configuración cuando estés realizando tu trabajo de párrafo y busques la configuración de interlineado a 1.5. Es muy importante, como yo lo habíamos mencionado en los acuerdos de
evaluación y de trabajo en línea, que coloques tus datos de identificación en la parte superior derecha. Nombre comenzando con apellido paterno, materno y nombres. También anotarás la asignatura, tu grupo y la fecha de entrega. Ya que tengas tu trabajo terminado, vas a convertir tu archivo en PDF y lo vas a cargar en Classroom. Es mucho más fácil que yo pueda revisar tu archivo en PDF, por eso te pido que lo trabajes en Word y al final lo conviertas a PDF. Entonces, esas son las líneas y las características del trabajo que es la evidencia número 1. Te dejaré este archivo para que lo puedas leer por si existe alguna duda. Y ahorita te voy a presentar un formato que te puede ayudar a la planeación, a que tú puedas anotar de manera jerárquica y organizada estos 7 puntos. El siguiente organizador te va a ayudar prácticamente a estructurar o a planear tu proceso de escritura. Como ya lo habíamos citado, algunos de los pasos tienes que contextualizarte en tu espacio, en tus recuerdos, y aquí vas a ir anotando los recuerdos más importantes conforme vayan fluyendo. Entre más tengas, mucho mejor, porque después te pueden servir para continuar escribiendo sobre ellos. Anota una frase que los identifiques. Ya que tengas un buen corpus, un buen número de recuerdos, entonces vas a elegir los 7 más importantes y les vas a asignar un título creativo. Entonces aquí vas a poner el título creativo de esos 7 recuerdos importantes. Después de esos 7 vas a elegir 3 y vas a poner aquí el título creativo, y entonces vas a pensar en el objeto, en la persona o en la cosa que es importante en tu narración, que no serás tú, porque vas a contar ese recuerdo a partir de ser un objeto o ser otra persona que experimentó ese recuerdo que nos estás tratando de transmitir. Esa será la evidencia, o más bien será la actividad que vas a entregar para la próxima sesión. Ahí yo te voy a notificar que vas a subir como evidencia el contenido de esta actividad, y sobre todo también vas a revisar ya en tu escrito, recuerdan los 3 párrafos, porque hasta aquí ya tienes tus 3 recuerdos. Con estos 3 recuerdos son los que vas a trabajar. Recuerda que el primero tendría que tener tintes expresionistas, el segundo características existencialistas, y el tercero va a tener tintes tanto expresionistas como existencialistas. Entonces recuerda que cada uno debe de tener una extensión mínima de 10 renglones y cumple con los requisitos formales que ya enuncié anteriormente. Entonces, si tienes alguna duda, revisa los documentos, revisa el video, y si aún así no es suficiente, pues me puedes escribir para que pueda esclarecer cualquier duda sobre la evidencia de aprendizaje. Recuerda muy bien checar en nuestros acuerdos cuál es el porcentaje de la evidencia, si es el 25 o si es el 30, según corresponda en el acuerdo, para que lo tengas muy en cuenta. Es muy importante que esta evidencia la cargues en la fecha señalada, porque de lo contrario no se tomará en cuenta para tu calificación del primer corte. Recuerda que la siguiente semana será semana de evaluación, en donde yo estaré revisando esta evidencia de aprendizaje y te señalaré cuáles fueron las calificaciones que obtuviste en las actividades. Por supuesto que también señalaré cuáles fueron algunos de los errores o algunas de las inconsistencias. Para eso han sido también los videos, para que tú puedas ir cotejando las respuestas de las actividades. Pues bien, entonces cualquier duda o comentario me lo notificas en Classroom. Hasta luego.